Bueno, chicos, a ustedes les va a salir una opción de aceptar la grabación. Entonces, pues, si no la aceptas, el sistema te saca de la clase. Bueno, chicos, ¿qué podemos decir del aparato reproductor masculino? Profe, ¿qué dijiste? ¿Qué pena? ¿Qué podemos decir del aparato reproductor masculino? Profe, pues el aparato reproductor masculino pues son los órganos internos que se encargan de la reproducción y pues cuando hablamos de sistemas serían como los externos, que sería como el pene, los testículos. ¿Y cuáles serían los internos? La uretra, la próstata. Bueno, entonces recuerda algo. Cuando nosotros hablamos de sistema, estamos hablando es de un conjunto de estructuras. ¿Y cuáles son esas estructuras? Entonces, ahí es donde es lo que dice Yadira. Está el pene, están los testículos, está el epidismo, está el conducto deferente, está la glándula seminal, está la próstata, las glándulas bulbouretrales. Todas esas son partecitas que tienen que ver con el sistema, pero el sistema va a ser uno solo. Bueno, entonces cuando hablamos del sistema genital masculino, del sistema reproductor masculino, pues debemos de hablar de varias partes. Primero, un órgano eréctil que corresponde al pene. Segundo, un par de gónadas, que son los testículos, que son externos. Tercero, una glándula, que es la próstata. Cuarto, un conducto que se llama la uretra, las glándulas bulbouretrales, la glándula seminal, la ampolla del conducto deferente. Entonces, todas estas estructuras hacen parte. La diferencia entre el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino es que sus componentes en el hombre en alto porcentaje son externos, a diferencia de las mujeres que es interno. Aquí tenemos un corte frontal donde vamos a encontrar la relación que hay entre la vejiga, que hace parte de qué sistema, Urinario. del sistema urinario, y la uretra, que tiene Profe, aquí estoy, Hola. aquí estoy, Yo pensé lo Yo mismo. también. que Sí. es que me dice que mi Profe, no conexión se está escuchó. inestable, Ah, es que me dice que mi conexión está inestable, pero ya me estabilicé. Entonces la pregunta que le hacía es, ¿qué relación o con qué sistemas se relaciona la uretra? urinario. ¿Y con cuál otro? ¿Solamente con el urinario? No, también con el conducto deferente, pero no sé cómo. No. Para la eyaculación. La uretra tiene que ver con el sistema genital masculino o el aparato reproductor masculino y con el sistema urinario. Tiene que ver con los dos.
¿Por qué tiene que ver con los dos? Porque la uretra se convierte en el conducto o por el cual el semen, cuando por estimulación, es eyectado. Entonces, tiene función en los dos sistemas. Permítame un momento, chicos. Bueno, chicos, entonces seguimos por acá. El pene va a tener tres partes. La primera, que es la raíz, que está en la parte inferior. Entonces aquí vamos a ubicar el bulbo y lateralmente las cruces. Acá. El cuerpo, que va a presentar los cuerpos cavernoso y esponjoso. Entonces si hago un esquema, los cuerpos cavernosos van a estar aquí y el cuerpo esponjoso estaría acá. Entonces los cuerpos cavernosos van a ser laterales y superiores y el cuerpo esponjoso va a ser inferior. El cuerpo esponjoso va a presentar una dilatación y esa dilatación ya la voy a ubicar en el ápex y esa dilatación corresponde al glande. Entonces el glande va a estar cubierto por una piel que se llama el prepucio y en él vamos a ubicar el orificio externo de la uretra. En el glande hay una parte elevada que se le denomina la corona y la corona en relación con el cuerpo del pene va a formar un surco y este surco que lo vamos a tener aquí, o sea, esta sería la depresión y el surco estaría a lo largo del glande, se le llama el surco balano prepucial y en este surco van a haber unas glándulas sebáceas que su secreción se va a acumular allí y esa secreción se le llama esmegma. Por eso las mamás cuando tienen bebés y los bañan, le deben de bajar su prepucio para limpiarles esa región del pene y evitar así algún tipo de infección. El pene, al igual que el testículo, va a estar cubierto por unas fascias. Entonces, la parte que cubre el pene, o sea, el tejido que cubre, es la piel. Va a haber un frenillo que está ubicado en la parte inferior y ese frenillo es aquel que se corta cuando se hace el procedimiento que se denomina la circuncisión. A lo largo del pene va a haber dos fases, una superficial que corresponde a la fase superficial del pene o la túnica de Dartos y una profunda que corresponde a la fascia profunda del pene o la fascia de Buch. Y pues en la parte inferior pues ya vimos lo que corresponde a la raíz donde está el bulbo y la cruz derecha e izquierda respectivamente. Entonces aquí tenemos un corte transversal. Entonces lateralmente
tenemos los cuerpos cavernosos. Internamente en ellos está la arteria profunda del pene. Aquí está el cuerpo esponjoso, que está siendo atravesado ¿por qué estructura? La uretra. Por la uretra esponjosa o la uretra peneana. Entre el cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos voy a encontrar el septo, que está siendo formado por la fascia profunda. Lateralmente, entonces todo esto es también la fascia profunda que recubre y en la parte más externa voy a tener la fascia superficial. En la parte superior ubico la vena superficial y la vena dorsal profunda del pene. Lateralmente la arteria dorsal del pene y más lateral el nervio dorsal del pene. Profe, una pregunta. Entonces, la túnica que está presente en el escroto y el pene sería la de Dartos. Sí, señora. Ah, ok, gracias. Dale. Bueno, entonces se puede presentar dos situaciones, una que se llama una fimosis y una parafimosis. Entonces la fimosis, ¿qué es? Que el pene, el glande, queda, digámoslo, atrapado por el prepucio y no permite que pueda ser expuesto. O la otra es que la piel genera un acortamiento del pene y no permite que éste se alargue. Entonces la primera le llamamos fimosis, la segunda le llamamos parafimosis. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para corregir ambas condiciones? Entonces, una circuncisión. Se corta la piel, se corta el frenillo y el glande queda expuesto. Y a eso se le llama circuncisión. Ahora, la circuncisión, pues en nuestro medio no es que sea algo muy común. Si es, digámoslo, una costumbre muy de las personas que practican el judaísmo. Entonces, pues, esto es algo que apenas está comenzando a tomar fuerza en nuestro medio. Entonces, la uretra, ya vimos que la uretra tiene un componente con el sistema urinario y con el sistema genital masculino. Entonces, la uretra va a estar delimitada por dos orificios. ¿Cómo se llaman? El orificio interno de la uretra y el externo. Y el orificio externo de la uretra. Entonces, estos dos orificios la delimitan. La uretra en el hombre va a tener tres porciones. Una porción prostática, una porción membranosa Y esponjosa. y una porción Esponjosa. esponjosa O peniana. o peneana. Son estas tres. En la parte de la uretra prostática va a estar el orificio donde está el utrículo prostático y en la parte inferior el conducto eyaculador. Entonces el conducto eyaculador viene de esta glándula, que es la glándula seminal, y
de la ampolla del conducto deferente. Entonces el conducto deferente que trae espermatozoides. Entonces la mezcla de las sustancias secretadas por la próstata, la glándula seminal, la ampolla del conducto deferente y las glándulas bulbouretrales, todo eso forma el semen que va a ser expulsado. Entonces, ¿cómo es que se forma el semen? De la mezcla o la secreción de la próstata, glándula seminal, glándulas bulbouretrales y el conducto deferente. Listo, profe, gracias. Entonces, el hombre tiene un par de gónadas que se llaman los testículos. Los testículos en su proceso de formación son órganos retroperitoneales. ¿Qué significa eso, que sean retroperitoneales? No están cubiertos por Que el no están, peritoneo. ajá, no están cubiertos. Bueno, en su proceso de formación están posterior a la cavidad peritoneal. Por ende, no están cubiertos de peritoneo. Sin embargo, como ellos descienden, al descender arrastran todos los tejidos que encontramos en la cavidad abdominal. ¿Y qué tejido hay allí? ¿Cómo, profe? ¿Qué tejido hay allí? O sea, ¿qué tejido hay en la cavidad abdominal? Los testículos descienden. Y cuando ellos descienden, pues van a arrastrar tejidos. ¿Qué tejidos hay en la cavidad abdominal? Pues están el mesenterio, pero pues no sé si de pronto puede arrastrar con eso. Los mesos. ¿Quién más El dice algo allí? mesocolio. ¿Alguien dice algo? El tejido adiposo. Ay, no, no sé, profe. Bueno, cuando ellos descienden, ellos arrastran peritoneo. O sea, en su formación los testículos van a ser retroperitoneales, pero cuando están dentro del escroto, ellos van a tener una túnica que corresponde a peritoneo. Por eso ellos arrastran. Al descender, se van acompañados de este tejido. Entonces, los testículos deben de llegar a una bolsa que se llama la bolsa escrotal. Si no están ubicados dentro de la bolsa escrotal, se le llaman testículos ectópicos. Entonces mira que se pueden ubicar en la parte superior a la altura del flanco, a la altura de la fosa ilíaca. Aquí tendremos flanco, fosa De todas ilíaca. maneras, una persona que sufra de criptofilia igual puede eh, tener hijos normal. Claro, normal, no tiene nada que ver. Así tenga el testículo por ahí arriba. Sí, no, que pasa es que si lo tiene acá arriba, o sea, tiene dos. O sea, si no tiene dos, pues sí. O sea, con uno funciona normal. Si no tiene ninguno de los dos, pues obviamente no va a poder producir espermatozoides. Ok, O profe. sea, si tiene uno, funciona normal. Si no tiene ninguno, pues va a ser infértil. Entonces, los testículos, cuando ellos descienden, pues bueno, se pueden ubicar en la cavidad abdominal. Teóricamente deben de ubicarse siempre en el escroto, pero también ellos se pueden proyectar nuevamente hacia la cavidad abdominal por medio de dos anillos. ¿Sí lo recuerdan? Uno que está por aquí y otro que está por Sí, acá. el anillo inguinal. El anillo inguinal, Inguinal. uno que es el Ujú. superficial y otro que es el Y otro el profundo. profundo. Entonces, cuando el testículo no está en el escroto, pues
y no aparece, Gracias. se le llama una criptorquidia. Y criptorquidia viene de orquídea. Bueno, entonces, el canal Profe, inguinal ¿eso es cuando el testículo no se encuentra? no se La encuentra, clitorquilla. exactamente. Ajá. Profe, pero yo tengo otra pregunta. ¿Qué pasa? O sea, pues, es que esto es como un poquito toche, No, hágale, pero relajado. ¿por qué cuando hay veces en algún momento de la vida uno se levanta y tiene un testículo escondido? O sea, como que haga vaina de su hijo, Claro, ¿por qué se sucede? va, se va por el canal inguinal, porque él tiende a desplazarse por allí. ¿Y por qué se desplaza hacia el canal inguinal? Porque el testículo, él debe estar a una temperatura diferente a la temperatura del cuerpo. Entonces en la mañana, posiblemente por el frío, él se retrae y se va por el canal inguinal. Eso es lo que sucede. Ah, no, pero es que eso es severo susto. No, no, Por eso es pelado, que los fresco. testículos, por eso es que los testículos están colgando, ¿no? Para tener una temperatura diferente a la del cuerpo. Exactamente, eso es. Ahora, lo que pasa es que también hay una concepción muy cultural en relación con eso. Y pues hay hombres que creen que su virilidad, pues su masculinidad está dado por el tema del tamaño del pene y la presencia de ambos testículos. Y eso es completamente falso. Eso no tiene nada que ver, pero pues usted sabe que ya hay un contexto cultural frente a eso. Entonces, aquí que estamos viendo, ¿cómo se llama toda esta estructura? ¿Cómo se llama todo esto, chicos? Que ya lo hemos visto. ¿Pelvis? ¿No es? Sí, bueno, está acá es la pelvis, pero aquí hay algo. Esto que voy a señalar aquí, esto. ¿Cómo se La llama todo ingle. eso? El Bueno, canal inguinal. El canal el canal. inguinal. Ajá. Ese es el canal inguinal. Entonces, mira que estamos desde la cavidad del abdomen y vamos a ir hacia la parte externa. Entonces, aquí encontramos dos anillos inguinales, uno superficial y uno profundo. Y aquí están las fascias de los músculos anchos del abdomen. Entonces, internamente tenemos peritoneo, una fascia subperitoneal. Luego ya tenemos, esta sería la vaina que forma la parte posterior de la vaina del recto del abdomen. Ya luego sigue el músculo transverso del abdomen, el músculo oblicuo Oblicuo externo, interno. perdón, Ujú. interno y luego el externo. Entonces ellos forman, la fascia, estos músculos forman este canal. Entonces por allí van a pasar los testículos. Entonces cuando él desciende, estamos hablando que él arrastra una serie de tejidos. Entonces vamos a ir desde lo más profundo hasta lo más superficial. Esta túnica se llama la túnica blanca o la túnica albugínea. Esta túnica se le considera la túnica propia del testículo, o sea, es la más profunda, la que está adherida a él. Luego se tiene la túnica vaginal y esta túnica vaginal va a presentar dos láminas, una parietal y una visceral. Y estas láminas parietal y visceral corresponden ¿a qué? Peritoneo. A peritoneo. Entonces, entre las dos hay un espacio y en ese espacio se va a acumular líquido. Y el líquido entre la túnica vaginal corresponde a hidrocele. Entonces, luego sigo con la fascia o túnica espermática interna, que es esta que veo aquí.
la misma en este corte. Luego voy a la fascia y músculo cremastérico, que lo veo acá. Entonces esta fascia corresponde ya al músculo oblicuo interno. Entonces no solamente arrastra la fascia, sino que arrastra fibras musculares. Y ahí tenemos el músculo cremaster. Y el músculo cremaster va a generar un reflejo que se llama el reflejo cremastérico. Entonces si acaricias la cara o tocas la cara medial del muslo cercana a los testículos, ellos se van a contraer. Eso indica que no hay una lesión a esa altura, que sería a la altura del plexo lumbar. Luego sigo ascendiendo, me ubico ya en la fascia o la túnica espermática externa, que corresponde a las fibras del músculo oblicuo externo. Luego voy con la túnica dartos, que corresponde a la fascia superficial presente en el pene y presente aquí en el escroto. Y por último tendríamos la piel. Entonces todo esto es lo que cubre el testículo. Si quitamos las capas, entonces ya nos encontramos con el testículo como tal. ¿El testículo qué función tiene? La producción de los espermatozoides. Conservar los espermatozoides. Entonces su función es producir espermatozoides. Eso se llama espermatogénesis. Internamente hay unas estructuras que se llaman los lóbulos, que van a estar separados por unos septos. Aquí. Entonces en este tejido se producen los espermatozoides, que luego van a comenzar a migrar hacia el epidídimo, que es esta estructura, a través de unos conductillos deferentes. Perdón, unos conductillos eferentes. Eferentes es salida. Entonces, aquí en este mediastino y en esta red del testículo, los espermatozoides comienzan a migrar hacia acá. Cuando ellos están maduros, ya se ubican en el epidídimo, y el epidídimo va a tener forma de coma. Entonces va a ser conformado por una cabeza, va a tener un cuerpo, y van a tener una cola. Y esa cola se va a continuar como conducto deferente. Ustedes han escuchado un procedimiento que se llama la vasectomía, ¿cierto? Sí, Sí, profe. Entonces lo que hacen es hacer un corte aquí. O sea que no van a pasar espermatozoides. Profe, una pregunta. Dime. Es que yo había escuchado, pues no sé si sea cierto, que además, pues en los métodos conceptivos, que ya habían agregado como un método conceptivo para el hombre, pero como una inyección, como algo así, no me acuerdo muy bien. Entonces, no sé, profe, si de pronto tú sabes de eso. No, yo sí he escuchado eso. ¿Sí? Sí he escuchado eso. De ¿Y que, cómo funciona, profe? pues no, pues, o sea, ¿Cómo lo hacen? no tengo claro cómo funciona, pero pensaría que lo que debe generar es una inhibición en la producción de espermatozoides. Ujú. Pensaría yo. Eso es lo que Ah, ok. creo yo quería funcionar así. No estoy seguro, pero pues desde esa lógica pensaría que lo que se busca es eso. Ujú.
Bueno, entonces la vía espermática, entonces, recuerde que se sale del epidídimo, que tiene forma de coma. Entonces su cola se continúa como conducto deferente. Entonces ese conducto deferente es este que vamos a ver aquí. Él va a presentar una parte dilatada que es la ampolla del conducto deferente. Se ubica superior a la glándula seminal y el contenido de ambos se va a relacionar con la próstata a través de este orificio que corresponde al conducto eyaculador. Entonces aquí ya en un corte, entonces vemos el conducto eyaculador. Ya sabemos qué estructuras hay allí. Aquí tendríamos el utrículo prostático. Y aquí encontramos las glándulas bulbouretrales. Entonces mira que el conducto eyaculador pues involucra la uretra. Y aquí debe suceder algo. Cuando está la estimulación y se genera la eyaculación, el orificio interno de la uretra se tiene que cerrar para que el contenido que está en ella sea eyectado hacia la parte externa. Si eso no sucede, el contenido puede regresar acá y a eso se le llama una eyaculación retrógrada. Muy bien. Entonces, la próstata puede aumentar su tejido y por ende aumenta su tamaño y a eso se le llama una hipertrofia, que corresponde a una hiperplasia prostática. Entonces, el lobo medio de la próstata puede aumentar el volumen y al aumentar pues va a disminuir el espacio por el cual va a pasar la uretra. Entonces eso podría tener implicaciones especialmente en el sistema urinario, porque el volumen de orina no va a ser constante, se va a ver disminuido o puede ser fraccionado. La irrigación de los testículos va a estar dada por las arterias testiculares, que son dos, y estas son ramas de la aorta abdominal. Su drenaje va a estar dado por las venas testiculares. Entonces, la del lado derecho termina en la vena cava inferior. La del lado izquierdo va a terminar en la vena renal. Si revisas en detalle, el diámetro de la vena renal en comparación con el diámetro de la vena cava inferior, pues este último es mayor que el primero. Pasando por el cordón o funículo espermático, que es aquella estructura que pasa por el canal inguinal, va a pasar la arteria, la vena testicular, pasa el conducto deferente y en la parte superior del testículo hay un plexo que se llama el plexo venoso pampiniforme. Este plexo venoso se puede dilatar y a esa dilatación se le conoce con el nombre de varicocele, y una de las causas puede ser la disminución del volumen de la sangre que se está drenando hacia
la vena renal izquierda. Entonces, esto es lo que puede generar esta dilatación de la pared venosa. Profe, Dime. una pregunta. Tú la clase anterior habías dicho que esa vena renal izquierda pasaba posterior a la mesentérica superior, ¿cierto? Y drenaba el contenido del riñón, ¿no? Drenaba. Entonces, que podría haber una implicación, o sea, si había una implicación en esta parte, se podría ver afectada el drenaje. Pero entonces tú estás diciendo también que la vena testicular drena en esa, entonces también podría verse afectada. Sí, es que la vena renal izquierda es más pequeña y ella se ubica posterior a la mesentérica superior, a la arteria. Entonces, mira que el calibre de ella, de la vena testicular, es más pequeño. Llega a la vena renal, que su calibre es más pequeño en comparación con el de la cava inferior. Entonces, eso también podría generar una condición. Por ejemplo, si la mesentérica superior comprime la renal, pues por ende la sangre no va a fluir de manera constante hacia la cava. Si no fluye, entonces puede haber una afectación a nivel del riñón y puede haber una afectación a nivel del testículo, porque la sangre no va a poder fluir de manera adecuada. Profe, y entonces si hay una complicación aquí en el drenaje del testículo, ¿qué podría suceder? Pues se dilata la vena. Al dilatarse todo este plexo, entonces puede generar una compresión sobre la arteria testicular, puede generar una compresión sobre el conducto deferente, o sea, puede tener una complicación sistémica. Ahora, lo que se tendría que revisar es si el problema está en la parte del testículo o si el problema estaría arriba en la relación de la vena renal, la vena testicular y la arteria mesentérica superior. Entonces, porque si arriba se genera la compresión, pues de allí para abajo todo el sistema va a comenzar a fallar. Claro, o sea que un problema a nivel de los testículos también se podría hacer una revisión es más desde arriba. Exactamente. Que yo Ah, pensaría que eso es lo primero que se tendría que revisar. ok. Bueno, la irrigación, entonces, ya de las otras estructuras, no las del testículo, sino las que están adyacentes a él, entonces van a estar dadas por ramas de la arteria ilíaca interna. Entonces la arteria ilíaca interna, recuerde que resulta de la bifurcación de la arteria ilíaca común, entonces da dos, una interna y otra externa, y de allí van a salir la arteria umbilical con sus ramas vesicales superiores que van hacia la vejiga y su rama vesical inferior. Y de la rama vesical inferior sale la rama para la próstata, que aquí la tenemos. Entonces, de esta rama que viene de la arteria vesical inferior, van a salir los ramos uretrales que van a ir hacia la uretra y hacia la parte interna de la vejiga, y los ramos capsulares que van a irrigar la parte lateral de la próstata. Su inervación. Entonces, esta inervación va a estar dada por obviamente los dos componentes, componente simpático, entonces va a estar dada por los segmentos torácicos y lumbares, y su componente parasimpático por los segmentos sacros. Este componente parasimpático, sus fibras van a ser transportadas o van a viajar a través del nervio pudendo, que es una rama del plexo sacro. Este nervio pudendo va a tener una rama que se llama el nervio dorsal del pene, y a través del componente parasimpático va a generar en el pene la erección. A la altura del
testículo, vamos a tener el ramo genital del nervio genitofemoral. Y aquí es donde se da el reflejo cremastérico que les había dicho previamente. Entonces, el ramo genital del nervio genitofemoral. Eso, el genitofemoral es nervio de qué plexo. Plexo Sacro, sacro. sí. No, ese es del plexo lumbar. No. Sí, señora. Bueno, chicos. Bueno, entonces aquí tenemos, vamos a reconocer las diferentes estructuras del sistema genital masculino. Entonces, bueno, aquí tenemos la próstata, la uretra prostática, la vesícula seminal y la porción pélvica de la vía deferente, del conducto deferente. Del perineo, entonces tenemos el bulbo del pene, el músculo bulbo esponjoso, cuerpo cavernoso, el cuerpo esponjoso, el orificio externo de la uretra, el glande, la cruz izquierda, la uretra membranosa y la fosa navicular, que corresponde a la dilatación de la uretra esponjosa a la altura del glande. El pene en su conjunto, la piel, o sea que ya el prepucio, y la uretra esponjosa. Bueno, aquí vemos el cuerpo del pene, el bulbo del pene, los cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso, la cruz del pene derecha e izquierda, el glande, la fosa isquional, la piel, el remanente que queda allí, y el cordón espermático o funículo espermático. En esta vista anterior, entonces identificamos nuevamente el cuerpo del pene, los cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso, y aquí en un testículo aislado identificamos el cuerpo del epidídimo, la cabeza del epidídimo, aquí se ve mejor sin las fascias, los lóbulos testiculares, el mediastino, la cola del epidídimo, el conducto deferente. Vamos a ver las fascias. Entonces la fascia cremastérica, que corresponde a qué músculo. Cremaster. Sí, perfecto. Pero hace parte De de oblicuo qué fibra? interno. Del oblicuo interno. Ujú. Aquí tenemos la externa, que corresponde a qué.
al músculo oblicuo externo. Aquí tenemos la fascia interna. Corresponde aquí. ¿Cuál corresponde a esa, chicos? Ole, ¿a cuál corresponde? ¿La interna es igual a la profunda, profe? Sí, pero ¿a cuál corresponde? Hace parte de fascia de un músculo. ¿Qué músculo es? Al transverso del abdomen. Aquí tenemos la túnica vaginal con su lámina parietal, el septo que separa los lóbulos, la túnica blanca o la túnica albuginea. Aquí tendríamos la lámina visceral de la túnica vaginal. Aquí vemos otras imágenes de ella. Y listo, chicos. Bueno, arrancamos. Bueno, entonces, muchachos, este es nuestro último tema. Corresponde a pelvis ósea y pelvis muscular. Bueno, aquí les comparto algo. Bueno, muy bien. Entonces, cuando hablamos de pelvis ósea, ¿ustedes qué me pueden decir? ¿Qué me cuentan? Profe, la pelvis ósea es la que está conformada por los dos huesos sacros, por el hueso sacro, por el Y los coxis. huesos coxales. Ajá. Exactamente. Entonces, la pelvis ósea se considera la unión funcional de los huesos coxales, que son dos, y el hueso sacro. Entonces, recuerden que el hueso coxal es este y que medialmente a los dos tenemos el hueso sacro. Entre el hueso sacro y el hueso coxal se forman dos articulaciones que se llaman las sacroiliacas. Aquí las tenemos al lado derecho y al lado izquierdo. El hueso coxal en su parte anterior forma la sínfisis púbica y en la parte inferior el hueso sacro va a tener el coxis, que corresponde a la fusión de las cuatro vértebras coxígeas. Entonces, el hueso coxal, pues ya lo hemos visto, lo vimos en clase de miembros inferiores. Vamos a hacer como un pequeño repaso de las estructuras, solamente para tenerlas presentes. Tenemos las crestas ilíacas, las espinas ilíacas anterior superior, la espina ilíaca anterior inferior. En la parte anterior con relación entre el ilion y el pubis, la eminencia iliopúbica, el pecten del pubis, el tubérculo púbico, las caras sinficiarias, el foramen obturado, el acetábulo, el tuber isquiático, promontorio y la pelvis va a presentar dos aberturas. Es una abertura mayor que corresponde a la pelvis falsa y una abertura menor que corresponde a la pelvis verdadera. En la parte inferior
entre los ramos isquiopúbicos, vamos a tener el ángulo subpúbico, que es este que está aquí entre los dos. ¿Listo? Aquí tenemos una vista inferior de la pelvis. Esta vista corresponde a la pelvis verdadera o abertura menor. ¿Qué estructuras identificamos aquí? Tenemos los túberes isquiáticos, las espinas isquiáticas, la incisura isquiática mayor, la incisura isquiática menor, el coxis, y eso correspondería a la pelvis verdadera. En una vista lateral, entonces vamos a encontrar diferentes estructuras. Entonces aquí tenemos el foramen obturado con su membrana obturatriz, y hacia la parte superior, en relación con la eminencia ilopúbica, tengo el canal obturador, por donde va a pasar una arteria, un nervio y una vena que van a tener el nombre de esta membrana. Hacia la parte posterior vamos a tener unos ligamentos que van a unir el sacro con el hueso coxal. Entonces aquí tenemos el ligamento sacrotuberal que va del sacro hacia el túber isquiático, y tenemos el ligamento sacroespinal que va de la espina isquiática al sacro. Entonces esto me va a formar dos fosas. En la parte superior, la fosa isquiática mayor, donde está, señalémosla aquí para que la veamos, la incisura isquiática mayor, está la fosa isquiática mayor, y en la parte inferior, donde está la incisura isquiática menor, la fosa isquiática menor, y está delimitado por el ligamento sacroespinal. Hacia la parte anterior tenemos el ligamento sacroiliaco ventral, o sea que en la parte posterior tenemos el ligamento sacroiliaco dorsal. Entonces, la pelvis ósea va a presentar unas diferencias sexuales entre hombres y mujeres. Y esas diferencias sexuales nos van a permitir identificar, por ejemplo, en unos restos óseos, esos huesos a quién le pertenecían. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias que podemos tener? Las espinas ilíacas anteriores y superiores, en el caso de los hombres, se hacen mediales, en el caso de las mujeres, se hacen laterales. El ángulo subpúbico. Esa que está señalando allí, profe, ¿es un hombre? Sí, tendría característica hombre porque esta es más ancha, si la vemos. Ajá, Este ángulo, uh-huh, el ángulo subpúbico. Profe, perdón, ¿es en los hombres mediales las espinas ilíacas? Sí. ¿Y en las mujeres? Laterales. Laterales. El ángulo subpúbico en los hombres es, a ver, ¿qué fue esto? Es más angosto, en las mujeres es más ancho. La pelvis, la abertura mayor en los hombres va a ser más angosta, en las mujeres va a ser más ancha.
¿Listo? Entonces así pues como gráficamente los podemos identificar. Entonces aquí pues se habla de unas características. Entonces la pelvis ósea tiene estas partes y la comparan con la pelvis femenina y la pelvis masculina. Entonces dicen que en estructura general la pelvis masculina es más gruesa y más pesada. El de la mujer más ligera y liviana. La pelvis mayor es más profunda en el hombre, en la mujer no es tan profunda. La pelvis menor en el hombre es más estrecha y profunda, en la mujer es más ancha y delgada. La abertura superior de la pelvis tiene forma de corazón en el hombre, en la mujer es una forma redondeada y ovalada. La abertura inferior es más pequeña en el hombre y más grande en la mujer. El arco del pubis es más agudo, lo que le decía, más, digámoslo, corto el ángulo, en las mujeres es más ancho. El foramen obturado en el hombre es de una forma redondeada, en las mujeres ovalado, y el acetábulo en el hombre es más grande y en las mujeres más pequeño. Entonces son como las características que se pueden identificar entre ambas pelvis. La pelvis se puede fracturar. Entonces tenemos una fractura de la parte anterior, que la podemos ver aquí, que corresponde, por ejemplo, a un trauma frontal en un accidente de tránsito, como lo muestra la imagen, y acá a una caída de altura. Pero entonces hay que tener en cuenta algo. Cuando yo hablo de pelvis, estoy hablando de todo el conjunto. Ahora, dentro de la pelvis está la cadera. Entonces, realmente aquí lo que nos está mostrando es una fractura de cadera. Pero recuerden que la cadera hace parte de todo lo que se le llama pelvis, pero se pueden diferenciar, ¿no? En la parte superior. Profe, disculpa que te interrumpa. Es que mira que una vez vi un caso médico de una paciente que tuvo un accidente, entonces ella iba en el carro, pero pues no iba manejando. Y tienen el vicio de que, digamos, van en el asiento de adelante y suben una pierna allí. Sí, en el tablero. O sea, una pierna baja, y entonces el carro, como, no sé, se estrellaron, no sé qué fue lo que pasó, entonces mostraba que el fémur se le había metido como por, no sé, se le metió por toda la pelvis y casi que le atraviesa. Sí, claro, porque se sale del acetábulo, o sea, se Y desarticula. entonces esa persona seguirá viva, o sea, puede. No, sí, claro, después de que no haya un compromiso vascular importante, o sea, que no haya generado una rotura de una arteria o una vena, por ejemplo la femoral, que está relativamente cerca por allí, o que cuando hubo la fractura, cuando hubo la desarticulación, no se haya presentado una fractura abierta o expuesta del fémur que haya generado un corte de un vaso sanguíneo, no es manejable. Y si no ha generado ningún tipo de corte de vasos ni nada, ¿eso se puede acomodar o esa persona Sí, puede perder allí la pierna? Bueno. no, sí, se va a cirugía, pues sí se puede recuperar, claro que sí. Obviamente le va a tocar pues un buen tiempo, pero sí se puede. Sí, es una de las cosas que normalmente se debe tener en cuenta cuando se viaja en carretera. Y pues sí, normalmente siempre el que va de copiloto tiende a hacer eso, a poner los pies para descansar. Yo Bueno, soy una que siempre los pongo, pero me pongo cinturón. claro, vos se lo pones, pero de todas maneras el impacto, o sea, no te va a llevar el tronco, pero el impacto que van a recibir tus piernas, claro, sí. Igual la bolsa de aire te puede Oye, generar mismas ajá, eso iba a decir, el airbag, yo vi un video en el cual pues cogen de los muñecos que son Ajá, asemejados a sí, una persona con carne y hueso, sí, y llegan y lo colocan y le colocan las piernas, y el propio airbag se las te dobla o parte se las dos los piernas, incrusta. ajá, las dobla, las parte y te las incrusta. claro, sí, es que no es recomendable. O sea, es que de hecho Entonces, el da lo airbag, mismo que una cinturón o no. La sí, bolsa de aire a la final te va a joder. sí, la bolsa de aire tiene su tema allí delicado.
¿Por qué los carros de Fórmula 1 no tienen airbag? Ellos lo que tienen es un sistema de cinturón de seguridad que te fija a la silla. O sea, contrarresta la inercia cuando vos impactas. Y el cubículo donde estás vos, o sea, te protege. Una Pues vaina segurísima. claro, los carros de Fórmula 1 son los más seguros del mundo. Aunque dicen que hay una marca de carros que, pues, hablan de que es la más segura del mundo, ¿no? Sí, Volvo. Sí, Volvo dicen que es sí, la más segura. sí, dicen que Volvo es lo más seguro. A mí especialmente los países escandinavos me encantan y Suecia es un país que me parece chévere conocerlo. Tiene muchas cosas interesantes. Bueno, entonces la pelvis va a tener una línea que se llama la línea terminal de la pelvis y va a ser esta abertura que va a estar conformada por esto, mira. Esto. Esta es la línea terminal de la pelvis. O sea que esta es la que me estaría delimitando en últimas la abertura menor o la pelvis verdadera. Pero entonces la pelvis, esa abertura puede tener varias formas. Entonces está una pelvis tipo androidea. Mira que es como un poco más ovalada. Una ginecoidea, un poco más ancha hacia el diámetro transverso. Antropoidea, más larga de anterior a posterior. Y platiperoidea, un poco más simétrica en sus ejes anterior y posterior. Entonces, estas formas nos van a permitir tener en cuenta lo que se llaman los diámetros. Y los diámetros de la pelvis, pues básicamente funcionan o están pensados para la pelvis femenina, por el tema de la presentación fetal cuando se da a luz. Entonces, para no entrar en discusiones bizantinas, yo les sugiero, chicos, que siempre hablemos en términos anatómicos. Entonces, en la abertura superior van a ver, o sea, en la pelvis falsa, unos diámetros, y estos diámetros toman como referencia el promontorio y la parte anterior del pubis. Y aquí se forma el diámetro promonto suprapúbico, que en algunos textos le dicen conjugado verdadero, en otros le dicen conjugado anatómico. Para no entrar en esa discusión, promonto suprapúbico mide 11 centímetros. Tenemos el diámetro ¿Esta es la abertura superior. Tenemos, mayor, profe? sí, o superior. Tenemos el diámetro transverso que mide 13.5 centímetros, que toma como punto de partida las líneas arcuadas medias, el punto medio de las líneas arcuadas, perdón, de lado y lado. Y tenemos el diámetro diagonal que va de la espina ilíaca, perdón, de la articulación sacroiliaca de un lado a la eminencia iliopúbica del lado contrario y mide 12 centímetros. En el caso de los hombres están los mismos diámetros, obviamente porque están las mismas estructuras, sin embargo la longitud es menor. En la parte inferior vamos a tener otros diámetros. Hay uno que viene de el coxis hacia la parte inferior del pubis, se llama el diámetro coxis subpúbico, que mide de 9 a 12 centímetros. Tenemos otro diámetro que pues hay una discusión con él, pero se los voy a nombrar. Se llama el diámetro bituberal, que va desde los bordes mediales de los túberes isquiáticos. Algunos le dicen bisquiático, como aparece aquí, porque va del túber isquiático. Y está el diámetro bisquiático, perdón.
que corresponde a este, que está entre las espinas isquiáticas. Entonces, el bituberal mide 11 centímetros y tendríamos el bisquiático que estaría más abajo. Ahora, en relación con el pubis y el promontorio y el coxis, bueno, en la parte inferior estamos hablando del diámetro coxi subpúbico. Sin embargo, el coxis se puede orientar hacia la parte posterior, como se ve aquí en la imagen, y ese diámetro entonces se puede ver aumentado. Por eso puede ir de 9 a 12 centímetros. En la parte superior del pubis tenemos el promonto suprapúbico. Entonces mira que ellos estarían delimitando en últimas toda la abertura de la pelvis o la altura que está presente entre las dos pelvis, la falsa y la verdadera. En relación con el pubis van a ver otro diámetro que va desde el promontorio hasta la parte posterior del pubis, que se llama el diámetro promonto retropúbico. Entonces, en relación con el pubis, vamos a tener el promonto suprapúbico, que va a medir 11 centímetros, el promonto retropúbico, que va a medir 10.5, y el promonto subpúbico, que va a medir 12 centímetros. Y ya sabemos por qué puede medir 12. Puede ser por el desplazamiento del coxis, y podría, si está en anteversión, mediría 9 centímetros. Si está en retroversión, podría llegar a medir 12 centímetros. Esto ya lo habíamos nombrado en algún momento, que son los trígonos. Entonces tenemos desde el tubo isquiático a su tubo isquiático contrario, y hacia la parte superior, hacia el pubis, tendríamos el trígono urogenital, y en la parte posterior tendríamos el trígono anal. En esta parte posterior del trígono anal está lo que se considera el perineo obstétrico. Aunque toda esta región se considera el perineo. Todo esto. En los hombres pues también tenemos lo mismo, sino que obviamente los trígonos son más pequeños y medialmente se va a identificar el rafe perineo, y en las mujeres el rafe perineo es más corto porque iría desde el ano hasta el borde inferior de la comisura de los labios. Aquí. Este es más pequeño, en los hombres es mucho más largo. En este perineo, o periné como también se le puede conocer, existe unos músculos. Esos músculos van a formar una maca. Si ustedes de pronto recuerdan, hablábamos que en la cavidad abdominal esta iba a estar delimitada por dos diafragmas. Uno en la parte superior, que era el diafragma respiratorio, y otro en la parte inferior, que era el diafragma pélvico. Entonces aquí lo tenemos, este es el diafragma pélvico. Vamos a mirar las diferencias en relación con los músculos y las estructuras que tenemos. En la mujer tenemos uretra, vagina, recto. En el hombre pues solamente tendríamos recto y uretra.
Aquí van a ver unos músculos. Entonces, desde la parte anterior del pubis hacia el coxis, tengo el músculo pubococcigio. En los hombres es igual, pubococcigio. Las fibras mediales del pubococcigio se llaman pubovaginal. Entonces, ¿qué hacen? Abrazan a la vagina. Y van a ver unas fibras más laterales que se denominan puborectal. ¿Listo? En el caso de los hombres no existe pubo vaginal, sino que existe el músculo elevador de la próstata. Lateralmente vamos a ubicar el músculo iliococcigio. Aquí lo vemos. Hacia la parte posterior tenemos el músculo coccigio, que sale desde el coxis y se inserta en la espina isquiática. Y superior a él vamos a tener el músculo piriforme, que hace parte de los músculos pelvitrocantéricos. Hacia la parte lateral, en relación con el iliococcigio, vamos a tener el músculo obturador interno. En una vista inferior, entonces aquí ya vemos la distribución de los músculos. Tenemos el coccigio, el iliococcigio, el pubococcigio, pubo rectal y pubo vaginal. En el caso de los hombres, entonces tendríamos el músculo elevador de la próstata, el pubo rectal, tanto en hombres como mujeres, el centro tendinoso del periné, donde las fibras musculares de lado y lado van a converger, el músculo pubococcigio, el iliococcigio y el coccigio. En un corte sagital, entonces van a haber unos esfínteres. Y mira que la organización de los músculos va a corresponder a una forma de tipo hamaca. Entonces, aquí tenemos el arco tendinoso del músculo elevador del ano, que ese músculo va a estar conformado por el pubococcigio, iliococcigio y pubo rectal. En el caso de las mujeres, hace parte del pubo vaginal, y en el caso de los hombres, el elevador de la próstata. Aquí estamos viendo el músculo piriforme, que se encuentra en la parte superior, el músculo coccigio, el iliococcigio y en su parte anterior el pubococcigio. Y en la parte inferior tendríamos el pubo rectal. Entonces este músculo, el pubo rectal, me va a ayudar a formar dos esfínteres. El esfínter externo y en la parte interna el esfínter interno, que van a tener responsabilidad en la continencia anal. Entonces aquí vemos la pelvis femenina. Entonces, el músculo elevador del ano funciona como una hamaca.
Y esta hamaca lo que va a hacer es soportar el peso de las vísceras pélvicas, de las que están aquí. El centro tendinoso del periné, entonces aquí lo estamos viendo, va a tener relación tanto para la pelvis masculina, que va a estar aquí, como para la pelvis femenina. El diafragma urogenital, entonces ya lo vimos que hace parte de, va a estar ubicado en el trígono urogenital, y este diafragma pues va a tener relación con las estructuras propias que están presentes allí. En el caso de la mujer y del hombre tenemos el esfínter de la uretra, entonces va a permitir el control de la micción. Tendríamos el músculo hacia la parte posterior, el transverso profundo del perineo, va a haber un transverso superficial del perineo, que en últimas van a servir como estructura de sostén para los órganos intrapélvicos. En el caso de los hombres, entonces en la parte posterior, ya lo habíamos visto que tendríamos el bulbo, y lateralmente tendríamos las cruces derecha e izquierda. Estas cruces van a tener una relación con los cuerpos cavernosos y van a permitir la contracción o generar una contracción para mantener la retención de sangre en los cuerpos cavernosos y permitir la erección. Y en el caso del bulbo, este se comprime para generar que la eyaculación sea fraccionada, no sea continua. En el caso de la mujer, entonces pues tenemos el vestíbulo, el bulbo del vestíbulo, que se encuentra anterior al músculo bulbo esponjoso. Ya sabemos que en la parte inferior ubicamos la glándula vestibular mayor o glándula Bartolini. Aquí tendríamos el bulbo del vestíbulo. Y aquí pues los dos trígonos que ya habíamos identificado. Aquí estamos viendo la relación del centro tendinoso del perineo en mujeres y el centro tendinoso del perineo en los hombres. Entonces, por este centro tendinoso, pues obviamente va a pasar la uretra masculina y femenina. Entonces, esta es la relación que nos presentan entre ambos estructuras. Bueno, entonces, la pelvis, en el caso de la mujer, pues nos va a permitir la presentación fetal. Entonces, tenemos una posición normal. Aquí, o sea, primero está pasando la cabeza. Las presentaciones anormales, entonces vendría de frente, de nalgas o de hombro. Entonces, cuando se presentan alguna de estas tres, pues se tiene que ir a, o se logra rotar el bebé, o se va a un procedimiento quirúrgico tipo cesárea. Entonces, esta sería la presentación. Entonces, por eso es que la pelvis femenina es más ancha, para permitir el paso de la cabeza por el canal vaginal. Entonces, por esto, esta pues tiene la capacidad de dilatarse. Cuando se presenta esta dilatación, se hace un corte que se llama la episiotomía.
Entonces el corte se hace medio lateral, porque si se hace un corte medial atravesando todo el centro tendinoso del periné, puede terminar en el ano y eso pues podría generar una complicación en la mujer. Entonces normalmente se hace una incisión medio lateral para aumentar el volumen del canal vaginal y que el bebé pueda salir sin problema. Profe, ¿eso le hacen a todas las mujeres? Sí, porque si no se desgarran. O igual ella Y al no dar le a ponen luz, anestesia. no, Ay, no, qué horrible. eso es así a palo seco. Entonces, estos órganos, esta pared, este diafragma que vimos, puede generar algo que se llama unos celes, que corresponden a prolapsos. Entonces, estos prolapsos pueden estar dados por un prolapso rectal, que sería un rectocele. Entonces, el recto se protruye empujando la pared del diafragma pélvico hacia la parte inferior. Puede ser un cistocele. Entonces, la vejiga se prolapsa y tiende a salir por el canal vaginal. Y esas serían pues como las dos. O puede haber una complicación de que se prolapse la vejiga y se prolapse el recto, que sería pues un cistocele completo. Entonces aquí mira, abertura menor y en la parte superior la abertura mayor. Y la pelvis pues va a tener una orientación desde la parte posterior y superior hacia anterior e inferior. Bueno, entonces aquí tenemos la pelvis. Entonces mira, está la abertura arriba. Esta sería la mayor y en la parte inferior tendríamos la menor. Entonces arriba corresponde a la pelvis falsa, abajo la pelvis verdadera. Y los diámetros que nosotros deberíamos de identificar pues van a estar entre el promontorio, la parte superior del pubis, y hay unos que obviamente por el modelo no nos lo permite ver, pero van a estar desde el promontorio hacia la parte inferior, promonto subpúbico, hacia la parte posterior del pubis, promonto retropúbico. Unos diámetros que van a ir desde el punto medio de la línea arcuada de un lado al punto medio de la línea arcuada del lado contrario, que sería el diámetro transverso, y otro diámetro que va desde la articulación sacroiliaca hasta la eminencia iliopúbica, que sería el diámetro diagonal. En la parte inferior podemos identificar el ángulo subpúbico, que sabemos que si es ancho corresponde a una pelvis femenina, si es angosto a una pelvis masculina. O sea que yo les podría colocar un ángulo de esos y usted me diría cuál es. Perdón, un ángulo no, un diámetro. Y en la parte muscular yo lo veo.
Vamos a ver si lo veo por aquí. Bueno, chicos, entonces aquí lo que vamos a ver, esta sería la pelvis como tal. Abajo estamos viendo la abertura menor. Arriba estaríamos viendo la abertura mayor. ¿Qué músculos podemos identificar aquí? Entonces el músculo ilíaco, que no tiene nada que ver, pero pues está presente allí. El coxigio, aquí le llaman isquiocoxigio, pero es el coxigio. Tenemos el músculo elevador del ano, el diafragma pélvico, el músculo piriforme, bueno, el músculo psoas mayor, que ya sabemos de dónde viene, el músculo psoas menor, y el arco tendinoso del músculo elevador del ano. Y de aquí no tenemos más.